Bueno, entonces como les decía, a partir de hoy vamos a empezar a ver cómo se diseñan y analizan distintos diseños de experimentos que se usan según diferentes tipos de situaciones que se dan con las unidades experimentales con las que disponemos para hacer ese experimento. Hoy vamos a ver el experimento, digamos que es uno de los bastante usual, que se llama el diseño completamente aleatorizado. Este diseño experimental asume que todas las unidades experimentales que nosotros disponemos para hacer ese experimento son homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneo? Homogéneo no quiere decir que sean exactamente iguales una del otro, sino que son muy similares en toda su composición. Por ejemplo, si estamos trabajando con macetas en las que nosotros colocamos suelo, el diseño completamente aleatorizado lo podríamos hacer si todo ese suelo que colocamos en cada una de esas macetas está bien homogeneizado, bien mezclado, de manera que si hay alguna diferencia en la composición química de ese suelo, esa diferencia va a ser mínima y la vamos a atribuir a que esas diferencias son incontrolables y que se deben al azar. O si estamos trabajando con animales, nosotros tenemos que garantizar la homogeneidad de los animales con los que hacemos ese experimento. ¿Cómo lo podríamos garantizar? Bueno, son animales de la misma genética, de la misma edad, del mismo peso, porque controlamos la homogeneidad de la unidad experimental para garantizar que las diferencias que aparezcan entre las medias se deban exclusivamente al efecto del tratamiento y que no haya una diferencia entre unidades experimentales que puedan meter ruido en ese resultado. ¿Se acuerdan que la clase pasada, bueno, yo les conté de que cuando hacemos un experimento nosotros necesitamos maximizar la señal y minimizar el ruido? O sea, acá la señal para nosotros van a ser los resultados que nos generan los distintos tratamientos que estamos aplicando. ¿Y cómo reducimos el ruido? Bueno, haciendo que todas las unidades experimentales sobre las que aplicamos esos tratamientos sean homogéneas, de tal manera que cuando nosotros evaluemos las diferencias entre las medias, si una media es más grande que la otra, eso se deba al efecto del tratamiento, y que si hay un ruido o variabilidad aleatoria, sea lo mínimo posible. Bueno, cuando nosotros diseñamos un experimento y ya tenemos los datos, lo que vamos a hacer es un proceso de prueba de hipótesis, igual como hemos venido viendo hasta ahora, solo que los experimentos que hemos visto ahora eran muy sencillitos. Eran experimentos que solo comparábamos dos condiciones experimentales. Eso es lo que vimos en prueba de hipótesis cuando veíamos las pruebas T independientes y las pruebas T pareadas. Bueno, en el caso de estos experimentos, nosotros tenemos 3 o más tratamientos o condiciones experimentales. Cuando tenemos 2, usamos la prueba T, que es lo que ya lo hemos visto. O sea, esta técnica que vamos a ver ahora, que se llama el análisis de la varianza, se usa cuando tenemos 3 o más tratamientos. O sea, que en la hipótesis nula tenemos varias medias, y esas medias son más de 2. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, tantas como tratamientos tenga ese experimento en particular. Entonces la hipótesis nula del análisis siempre va a ser, como veníamos viendo hasta ahora, son no especulativas. Nosotros vamos a decir que las medias de todos los tratamientos son todas iguales, o lo que es lo mismo que decir que ninguno de esos tratamientos tiene un efecto. Y la hipótesis alternativa en este caso va a ser que al menos una de esas medias
es diferente de las otras medias, al menos una. O sea que el análisis de hipótesis que vamos a hacer con este que vamos a ver inicialmente, nos va a permitir dilucidar si al menos una de esas medias es distinta. No nos va a decir cuál difiere de cuál, sino solo que una es distinta de las demás. Ya vamos a ver cómo vamos a proceder después para determinar cuál de esas medias es diferente. Y eso va a requerir un análisis posterior que se llama una prueba de comparación de medias. Entonces o sea que el análisis que vamos a ver ahora básicamente consta de dos análisis que hay que hacer. Uno es este primero, que prueba esta hipótesis nula de que todas las medias son iguales versus que al menos una difiere. Si nosotros aceptamos la nula, bueno, nos quedamos acá. Ahora, si rechazamos la nula, vamos a tener que hacer luego lo que se llama un análisis de comparaciones múltiples de media para determinar cuál de las medias es distinta de las demás. Entonces ahora lo que vamos a ver es en este momento cómo hacemos la prueba de hipótesis para estas hipótesis que estamos viendo ahí. Bueno, para poder hacer ese análisis tenemos que entender cómo es el proceso generador de los datos, o lo que llamamos el modelo lineal en el caso del diseño completamente aleatorizado, que es el que estamos viendo ahora. La semana que viene vamos a ver otro diseño que se llama diseño en bloque, que va a tener su proceso generador o su modelo lineal, otro que se llama cuadrado latino, que va a tener el suyo, y por último, terminando la materia, vamos a ver un tipo de experimentos que se llaman factoriales, que también va a tener su modelo lineal y su proceso generador de datos. Bueno, el modelo lineal, para poder plantear el proceso de análisis de esto, indica que cualquier dato que nosotros medimos lo podemos descomponer en tres componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, un componente, que es el mu, es la media general, o sea, es la media de todos los datos de ese experimento. Más este tau sub i es cuánto le aporta a la media general el efecto propio del tratamiento. Esta parte del modelo es lo que se llama la componente sistemática del modelo. Esto es lo que yo les había comentado, que es la señal, o sea, los efectos de los tratamientos. Eso es lo que a nosotros nos interesa evaluar. O sea, esa componente sistemática es la señal. Y tiene además un término aleatorio, que es el epsilon ij. Esa es la componente aleatoria de ese modelo lineal. O sea, lo que nos está diciendo el modelo es que cualquiera de los datos que nosotros medimos en un experimento puede ser descompuesto en dos componentes. Una componente sistemática, que es esta que está aquí, que la expresamos como la media general más el efecto del tratamiento, y una componente aleatoria, que es esta otra que está acá, que es el error experimental. Esta componente se llama error experimental. La clase pasada yo les había comentado que un experimento que está bien diseñado tiene una señal o una componente sistemática que es muy grande, o sea, esto es grande y esta parte es chica. O sea que fíjense, del número que nosotros medimos, lo que el modelo postula es que ese número está compuesto por la suma de dos componentes. Una que es la parte
del efecto propiamente dicho del tratamiento, y otra parte que no se puede explicar por los tratamientos, sino que es ruido. Esa es una variación aleatoria que siempre va a existir, como yo ya les mencioné, porque por más que nosotros hagamos una homogeneización del suelo en el caso de las macetas, o tomemos una parcela de terreno que garantizamos que hay homogeneidad, no puede ser exactamente igual la composición. O sea, nosotros podemos controlar hasta cierto punto la homogeneidad de las unidades experimentales, pero hay diferencias mínimas que se nos escapan a nuestro control. Lo que nosotros tenemos que garantizar cuando diseñamos es que esas diferencias entre unidades experimentales que existen y van a existir, no podemos evitarlo, sean lo mínimo posibles. O sea, ahí es donde entra lo que se llama el control local, que es reducir esa variabilidad a su mínima expresión, de tal manera que esta componente sistemática sea lo máximo posible y esta componente aleatoria sea mínima. Ahora, el modelo, para que podamos hacer la prueba de hipótesis, necesita establecer ciertos supuestos sobre la parte aleatoria del experimento. Y esos supuestos están acá. Nosotros asumimos que el término de error es una variable aleatoria, normal, independiente, con media 0 o esperanza 0 y varianza sigma cuadrado común. Eso también se llama, esto de la varianza común, hay una palabra que les va a sonar rarita, pero bueno, es como se llama, es lo que se llama la homocedasticidad de la variabilidad. Homocedasticidad. O sea, esa palabra, que es nueva para ustedes, significa que la varianza es constante u homocedástica, decimos también. Bueno, para poder hacer entonces pruebas de hipótesis referidas a esta componente sistemática y a esta componente aleatoria, nosotros suponemos que los términos de error experimental entonces son normales, independientes, con esperanza 0 y homocedásticos. Si eso no se cumple, las pruebas que vamos a hacer de hipótesis pueden dar resultados un poco extraños, no van a ser para nada confiables. Bueno, entonces, a ver, veamos un dibujito para entender qué es lo que nos dice este modelo lineal. O sea, el modelo, o sea, cómo se generan los datos, este es el modelo teórico, el que estamos viendo acá. En otra diapositiva vamos a ver cómo sería lo que nosotros observamos, o sea, el modelo con los datos muestrales que nosotros tenemos. Entonces, el modelo postula que tomemos como línea de base para hacer este análisis la media general de todos los tratamientos. Es esta línea que está acá vertical, es la media de todos los datos que tenemos. O sea, sin separarlos por tratamientos. O sea, es la media de todos los datos. Y que esa media, ¿cómo llegamos nosotros a nuestro dato? Es la media general y después tenemos los tratamientos. Fíjense, hay tratamientos que van a estar más cerca de la media general, otros que van a estar más lejos de la media general. Entonces, en el modelo nos interesa cuánto se aleja la media del tratamiento de la media general. Son estas flechitas que están acá, ¿ven? Son los efectos de los tratamientos. En este caso tenemos 4 tratamientos. Entonces, fíjense cómo los datos del tratamiento 4 están mucho más alejados de la media general. En cambio, el 3, por ejemplo, está muy cerquita de la media general. O sea que este tratamiento, el 4,
está teniendo un efecto más grande. O sea, el largo de las flechas esta nos está indicando qué tan fuerte es el efecto de ese tratamiento en particular. Ahora, fíjense que en todos los dibujitos aparecen campanas de Gauss o distribuciones normales. Bueno, porque justamente ese es el supuesto que estamos haciendo, que los datos de cada tratamiento, cada uno tiene su distribución normal, y fíjense que todas son con la misma variabilidad. Bueno, ese es el principio de homocedasticidad. O sea que estamos suponiendo que las muestras que estamos tomando de los tratamientos, esos datos todos vienen de distribuciones normales con la misma variabilidad, pero lo único que va cambiando entre ellos es la media de la distribución. Ahora, este es el modelo teórico. En realidad nosotros cuando hacemos un experimento, lo que vamos a observar son algunos valores. Cada uno de estos circulitos que están acá representa un valor medido. Entonces, en este caso, bueno, como son datos muestrales, el mu, que es la media general, acá va a ser el i barra punto punto. Ese i barra punto punto es la forma en que simbolizamos el promedio de todos los datos del experimento. Y eso es la línea roja que está acá. Entonces el modelo que nos dice cómo yo reproduzco este valor, cada uno de estos valores que están aquí, cómo hago para descomponerlo en esos dos elementos que a mí me interesa, que son la parte aleatoria, que es el efecto del tratamiento, más la variabilidad aleatoria que no es explicada por el tratamiento. Entonces el modelo lo que nos dice es lo siguiente: para encontrar este dato, ¿cuánto vale? Bueno, tengo la media general más el efecto del tratamiento. ¿Qué es el efecto del tratamiento? Es la distancia que hay entre la media general y la media del tratamiento. Estas barritas rojas que están acá están indicando el promedio de los tratamientos, o sea, el promedio de los datos así en vertical dentro de cada uno de los tratamientos. Esos son las barritas estas. O sea, para este sería la suma de todos estos datos dividido en, son 1, 2, 3, 4 datos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, es la suma de estos dividido en 5, y este otro sería la suma de todos estos dividido en 5. Entonces esa barrita representa la media del tratamiento y la estamos indicando con esta flechita. Ahora, ¿con eso llegamos a reproducir el dato original? No, porque fíjense, si nosotros estamos aquí, le agregamos el efecto del tratamiento y hemos llegado a la media del tratamiento. Esa es la componente sistemática. Pero después de la media, fíjense, hay valores que se van para arriba. Eso es lo que llamamos el término de error. Hay otros que se vienen para abajo. O sea que para yo llegar al dato, a reproducir mi dato, necesito la media general más la distancia a la media, y una vez que estoy ahí tengo que agregarle otro numerito hacia arriba o hacia abajo que me permite reproducir el dato original. Entonces así yo reproduzco mis observaciones. O sea que cualquiera de estos puntos negros que son mis observaciones, los I sub ij, yo lo puedo reproducir como la media general más el efecto del tratamiento sub I, que son las flechitas, y un término que me lo lleva hacia arriba o hacia abajo al valor, que eso es la componente aleatoria de ese modelo. Entonces ahí quedan mis datos descompuestos en dos partes:
Una es la componente sistemática y la otra es la componente aleatoria. Esta es la aleatoria. Ahora, yo les había dicho que en un experimento bien diseñado, esta componente sistemática tiene que ser grande en relación a esta, y que esta es la señal y este es el ruido. Entonces analicemos estos dos gráficos para ver cuál es un experimento que tiene poca señal y cuál es un experimento que tiene mucha señal. A ver, veamos este que está acá. Fíjense qué es el concepto del error experimental. El error experimental se define como la variabilidad que existe entre los datos en las diferentes unidades experimentales tratadas de la misma manera. O sea, acá tenemos el tratamiento 1. Yo tengo las 5 valores de las mediciones de ese tratamiento, que por supuesto no son iguales. Eso ya sabemos que no va a ser así. Entonces la variabilidad de las unidades experimentales tratadas de la misma manera sería esa para el tratamiento 1, sería esta para el tratamiento 2 y sería esta para el tratamiento 3. O sea, eso es el error experimental del experimento. ¿Y la señal cuál es? Son las flechitas estas que están acá. Son los efectos de los tratamientos. Ahora miren este dibujo. ¿Cómo es la componente aleatoria? Que son estos círculos rojos en relación a estas flechas negras que están acá. Fíjense que esto es muy grande en relación a los tamaños de la flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente aleatoria, esta, es muy grande acá, y que la componente sistemática, que es esta, es muy chiquita. O sea, en este experimento, así como está, hay mucho ruido, mucha parte aleatoria y muy poco efecto sistemático, que son las flechitas. Yo les hablaba de la música. Imagínense acá, cuando escuchamos la radio, imagínense acá que esta es la música, esta flechita, y esta es la interferencia que sentimos. O sea, hay mucha interferencia y poca señal. Es como que vamos a escuchar nuestra música ahí perdida en medio de un ruido que apenas logramos escuchar qué se trata. Ahora comparemos con este otro experimento que tenemos acá. Voy a marcar de nuevo con un circulito rojo el ruido del experimento o la componente aleatoria. Fíjense qué chiquito que es acá esa componente aleatoria o el ruido experimental, y lo grandes que son las flechas estas. Bueno, este modelo que está acá tiene una señal muy fuerte y el ruido, que es esta variabilidad, es muy chiquito. O sea, en este modelo, esta parte que es la componente sistemática es muy fuerte, y acá está dada por las flechas rojas, y esta componente aleatoria es muy chiquita. Entonces aquí hay una señal que es alta y un ruido muy bajo. La señal es alta y el ruido es bajo. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un diseño de experimento, que nos salga algo como este gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón. Y eso se logra haciendo el control local del experimento en forma correcta. En cambio, este que está acá tiene una señal baja y un ruido alto, o grande, digamos. El ruido es grande. Eso es malo en un experimento, muy malo, porque cuando el ruido es grande no vamos a poder detectar las diferencias de medias. O sea, en un experimento de este tipo,
no vamos a tener evidencia para rechazar la hipótesis nula, porque la señal está enmascarada por tanto ruido que hay. En cambio, en este experimento acá a la derecha, nos va a llevar seguramente a rechazar la hipótesis nula, porque vamos a tener evidencia dado que la señal es muy fuerte y el ruido es muy débil. Chicos, si necesitan preguntar algo, prendan el micrófono y me preguntan. Para llegar al análisis nosotros de esto, entonces vamos a trabajar sobre lo que se llama la partición de las sumas de cuadrado. Bueno, la técnica que nosotros estamos por ver se llama el análisis de la varianza. Este análisis usa una jerga particular que no es la que nosotros hemos venido viendo hasta ahora, que es lo que Fisher le llamó así, quien diseñó esta técnica, y bueno, históricamente los valores han quedado así, pero yo les quiero hacer la analogía entre lo que vamos a mencionar ahora y las cosas que ya hemos visto. Nosotros hemos visto el concepto de varianza, lo hemos visto varias veces, y esas varianzas nosotros habíamos dicho siempre que se definía como la suma de los valores, de la diferencia de los valores con respecto a una media elevado al cuadrado dividido en n-1. Esa es la fórmula que vimos nosotros para la varianza. Bueno, en el caso de este análisis, a la varianza le vamos a llamar cuadrado medio. Cuadrado medio. O sea, cuando nosotros decimos cuadrado medio en todo esto que voy a mencionar a partir de ahora, nos estamos refiriendo a una varianza. Y esa varianza se calcula como una suma de cuadrados, es el nombre que le damos al denominador de esta fórmula, dividida en otra cantidad que se llaman los grados de libertad. Esos grados de libertad es esta cantidad que está acá. O sea que una varianza se calcula como las sumas de cuadrados dividido en los grados de libertad. Y acá le vamos a llamar a las varianzas cuadrados medios. Entonces, con esta aclaración, vamos ahora a este teorema, que es un teorema que hizo Fisher, que es una partición fundamental, porque lo que hacemos nosotros acá es analizar varianzas, variabilidades. No estamos trabajando directamente con los promedios. O sea, lo que usa la técnica es la variabilidad del error experimental y la variabilidad de los efectos de los tratamientos. Y va a ser una relación entre una y otra, de tal manera para determinar si la señal es alta o baja, y de ahí determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula de las medias. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con variabilidades, pero las hipótesis son sobre medias. Eso es algo que muchas veces los confunde un poquito. Bueno, entonces el teorema este, ¿qué dice? Que la variabilidad total, fíjense que acá estamos trabajando solamente con el numerador, no estamos trabajando con el cociente. O sea, todo esto que está acá son los numeradores de las varianzas, porque en realidad lo que nosotros queremos es descomponer nuestro modelo en dos partes. Nosotros decimos que hay una variabilidad total de los datos que puede ser descompuesta en una variabilidad explicada por los tratamientos, que le vamos a llamar la variabilidad explicada. Esa variabilidad explicada
o también se le llama la variabilidad dentro de los tratamientos, son las flechas, esas que aparecían acá en el dibujo. O sea, es la variabilidad que hay entre los datos de estas flechas. Acá en este caso sería de estas flechas rojas. Esta dispersión que hay entre los valores, esa es la variabilidad explicada. Y estos círculos rojos corresponden a la variabilidad no explicada. O sea, nosotros decimos que de la variabilidad total la podemos descomponer en una parte que es explicada por los tratamientos y una parte que es no explicada por los tratamientos, o que también se llama la variabilidad dentro de tratamientos, o también el error experimental. Tiene todos esos nombres, la variabilidad no explicada. Entonces nosotros necesitamos que la variabilidad explicada sea lo más grande posible y que la variabilidad no explicada sea lo más chica posible. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esto? Bueno, Fisher, cuando hizo sus trabajos, encontró que esta aditividad o esta división en componentes se cumple para el numerador de la varianza, solo para los numeradores, no para el cociente, o sea, no para la varianza propiamente dicha, sino para los numeradores. Ahí sí se cumple. Entonces, lo que él postuló es que la variabilidad total, o sea que la suma de cuadrados total, ven que es el desvío de cada dato con respecto a la media general, lo podemos descomponer en dos partes. Una parte es, voy a limpiar un poquito este gráfico para mostrarles mejor. Perdón, ya borro ahí, acá. Voy a borrar esta parte. Bueno, se demoran. No es tan fácil borrar, hay que ir pasando por la rayita. Ahí está. Bueno, entonces la variabilidad de sistemática, ¿dónde está dada? Por la diferencia que hay entre la media del tratamiento y la media general. ¿Ven? Ahí está acá. Es la diferencia entre las medias del tratamiento menos la media general. Esa parte de acá es la variabilidad explicada por los tratamientos y es lo que llamamos la suma de cuadrados de tratamiento. Y esta otra parte que está acá, fíjense que es el desvío de cada observación con respecto a la media del tratamiento. Y eso lo hace a través de todos los tratamientos. O sea que la diferencia que hay entre cada valor de estos y la media respectiva de ese tratamiento, ¿ven? Sería la variabilidad generada por todos estos valores que se van alejando de la media dentro del tratamiento. O sea, sumarla todas las alturas de las flechas estas en este tratamiento, después hace lo mismo en el otro tratamiento y después hace lo mismo en el otro tratamiento. Entonces la componente esta vendría a ser la variabilidad del error. O sea, esta es la parte explicada por los tratamientos y esta es la parte no explicada por los tratamientos, o lo que también se llama el error experimental. Entonces, de esa forma hemos logrado particionar la variabilidad total de los datos en una componente que es explicada por los tratamientos, que es la que a nosotros nos interesa, y otra componente que no es explicada por los tratamientos, que es el ruido del experimento o error experimental, y que es una cantidad que debe ser minimizada.
Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, entonces ya sabemos que tenemos una partición y es sobre esa ahora vamos a trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ahora necesitamos las varianzas. Bueno, las varianzas se llaman los cuadrados medios de tratamiento. ¿Y cómo la vamos a obtener? Bueno, con la suma de cuadrado de ese efecto, en este caso el explicado, dividido en los grados de libertad, que es el número de tratamientos menos 1. O sea, a partir de esta suma de cuadrado vamos a sacar el cuadrado medio de los tratamientos, que es dividir esa cantidad en los grados de libertad, o sea, este cociente para obtener la varianza. Y con esta cantidad la vamos a dividir en sus grados de libertad y eso nos va a dar el cuadrado medio del error, que es la variabilidad del error o no explicada, o variabilidad no explicada. Y con eso vamos a ir a la prueba F. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Esa variabilidad debida a los tratamientos tiene como esperanza esta componente, que esto es la diferencia real atribuible a los tratamientos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les explicaba que lo que a nosotros nos interesa hacer es un cociente en donde el numerador tiene la diferencia real más el efecto del azar y el denominador tiene el efecto del azar solamente, y que esta cantidad, cuando el azar es mucho o casi no hay efectos de tratamiento, va a tender a 1, y a medida que la diferencia real se va haciendo cada vez más grande, ese número se va haciendo cada vez mayor que 1. Bueno, a eso es a lo que teníamos que llegar. Bueno, la esperanza del cuadrado medio de los tratamientos o la esperanza de la varianza de los tratamientos, fíjense que tiene este término en donde intervienen los efectos de tratamiento, o sea que esta parte estima la diferencia real. Y esta otra parte que está acá es la medida del azar. O sea que el cuadrado medio de tratamiento en realidad lo que nos está dando es la suma de la diferencia real más el efecto del azar. Y la esperanza del cuadrado medio del error experimental es la estimación pura del efecto del azar. Entonces, con ese cociente que está acá, de cuadrado medio de tratamiento sobre error, lo que estamos haciendo es el cociente de la diferencia real más azar en el numerador a través del cuadrado medio de tratamiento y la estimación del azar pura sin ningún otro efecto en el denominador, y ese es el cuadrado medio del error. Y ese estadístico, que es el cociente de esas dos cantidades, es la prueba F. O sea que nuestro estadístico de prueba va a ser un estadístico F. O sea que todo lo que vamos a ver en realidad en la tabla de análisis de la varianza es una prueba de hipótesis cuyo estadístico es F. Bueno, ¿cómo se hace esta prueba de hipótesis? Bueno, se construye esta tabla que se llama la tabla AMBA. Esto que está ahí es la tabla AMBA o tabla de análisis de la varianza. La tabla de análisis de la varianza tiene esta primera columna que se llama la fuente de variación. Bueno, nosotros ya hemos visto recién que nosotros tenemos una variabilidad total que se descompone en dos componentes. Esta es la total. Tenemos un componente que puede ser explicada por los tratamientos y una componente que no es explicada por los tratamientos. Acá está
los grados de libertad. Los totales son el número de toda la cantidad de observaciones que hay en el experimento menos 1. Los grados de libertad de los tratamientos es el número de tratamientos menos 1. Y el término de error va a ser la diferencia entre los grados de libertad totales y los grados de libertad de tratamiento. Que bueno, matemáticamente queda expresado como n menos t. O sea, n menos 1 menos t menos 1, al final queda n menos t. Después calculamos las sumas de cuadrado y con esas sumas de cuadrado estimamos la variabilidad explicada por los tratamientos, que ese es el cuadrado medio de tratamiento, que es el cociente de esta cantidad sobre esta, y el cuadrado medio del error, que es la variabilidad del error o no explicada, que es la suma de cuadrados esta dividido en esta cantidad. Entonces acá tenemos la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada. Y ese cociente que vamos a hacer una vez que las tenemos, que está aquí, es el cociente de esas dos cantidades. Entonces recordemos que lo que está en el numerador, que es el cuadrado medio de tratamiento, estima la diferencia real más el efecto del azar, y lo que está en el denominador es solo el efecto del azar. Entonces ese cociente nos va a indicar qué tan fuerte es la componente sistemática, que es la diferencia real, en relación a la variabilidad aleatoria, que es el azar puro. Cuanto más grande sea este número en relación a este valor f se va a hacer cada vez más grande y nos va a dar, cuanto más grande es, más evidencia para rechazar la hipótesis nula de igualdad de tratamientos. Si se fijan, entonces, a pesar de que nuestra hipótesis nula está referida a igualdad de medias, el estadístico de prueba es un cociente de variabilidades. Eso por ahí un poquito a veces los confunde. Entonces, bueno, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿y cuándo la rechazaríamos? Cuando este cociente es un número grande. ¿Qué significa un número grande acá? Que la diferencia real es grande en relación al azar. Cuanto más grande es este término en relación a este, cada vez más grande va a ser este valor. Y eso nos va a ir a dando evidencia de que las medias de los tratamientos son alguna de esas medias diferentes de las demás. Pero no nos va a decir cuál. Ese es el tema. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho los cálculos, esto que los vamos a hacer a mano, también los vamos a hacer con Infostat, eso lo vamos a ver la clase de mañana, cómo se hacen los cálculos. Nosotros tenemos que verificar esos supuestos que había mencionado al inicio cuando yo les conté cómo era el proceso generador de datos. Y ese proceso de generador de datos hacía una serie de suposiciones sobre esa componente aleatoria o de error experimental, que es una variable aleatoria normal, independiente, con esperanza cero y varianza común. Si se relacionan con regresión, fíjense que son los mismos supuestos que tienen los modelos de regresión. Y yo le había comentado mucho más allá cuando vimos distribución normal, que casi toda la teoría estadística clásica se basa en las distribuciones normales. Por eso es que es tan importante la distribución normal dentro de la teoría estadística. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para verificar esos supuestos? Bueno, vamos a usar el ggplot, que ya lo vimos cuando verificábamos los supuestos en regresión, o sea, lo que hacemos acá es lo mismo. Y el otro diagrama que usábamos era el de los residuos versus valores predichos para ver independencia, esperanza cero y varianza constante.
Son los mismos gráficos que ya hemos visto en regresión. Ahí hay que hacer el mismo trabajo. Esos gráficos de supuestos, cuando el modelo es correcto, nuestro ggplot nos va a dar una forma aproximadamente de este tipo. O sea que los residuos van siguiendo a la línea recta. Eso ya lo vimos en regresión. Y el gráfico de residuos versus los valores predichos, que así es como Infostat le llama, ¿no? Tenemos acá los residuos que están acá. Y acá en este eje son los valores predichos. Ese gráfico, ¿cómo estaría bien? Bueno, para que esté bien, fíjense, todas estas regiones que aparecen acá son todas de la misma altura. Entonces eso, no exactamente iguales, aproximadamente iguales. Eso nos indica que las varianzas son homogéneas. Si yo trazo ahí la línea sobre el 0, ven, la cantidad de puntos por arriba y por abajo del 0 es más o menos la misma, lo cual me está indicando que sí, que la esperanza es 0. Y este gráfico no tiene forma, no tiene un patrón. Y esa falta de patrón me está indicando que los datos son independientes. O sea que en este gráfico veo la normalidad y en este gráfico veo independencia. ¿Cómo veo la independencia? Porque este gráfico no tiene forma, no hay una tendencia, no se ve una línea recta, ni una elipse, no se ve nada ahí, no hay una forma. La esperanza 0, mirando acá, la línea y la cantidad de puntos que se van por arriba o por abajo, y la varianza constante. Y esa varianza constante, ¿cómo las miramos? Fijándonos si en las distintas partes del gráfico la variabilidad es la misma. Entonces así verifico los residuos. Ahora, ¿cómo sería un modelo que está mal? Porque hasta ahora siempre lo hemos visto bien. Fíjense, si los residuos nos salen así, ¿ven? Esto indica que nuestros datos tienen una distribución bien asimétrica. Eso no es para nada normal. Entonces ahí se viola el supuesto de normalidad. Y este otro gráfico, fíjense cómo el contorno se va abriendo de los residuos. Bueno, eso nos está indicando que la varianza no es constante. Entonces ahí se está violando el supuesto de varianza constante. Entonces, tenemos los gráficos que esperamos, si todo está bien, y este es un gráfico en el que las cosas no están bien. Ahora ustedes se preguntarán qué pasa si cuando hacemos el análisis las cosas no nos salen así. Bueno, nosotros no en este nivel de curso que nosotros estamos viendo, solo vemos el caso en que todo sale bien, que no es siempre en la vida real. En general sí salen bien las cosas, bien me refiero a que los gráficos van a ser así cuando los diseños están bien hechos, y los datos son normales, porque no todos los datos son normales. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Las soluciones de estos requieren modelos mucho más complejos, que esos, bueno, eso se hace en alguna maestría o un doctorado después. Ahí se les va a enseñar cómo se lidia con este tipo de cosas. Entonces por ahora nosotros acá nos quedamos en que siempre va a ser así. Lo vamos a verificar igual, porque esto hay que hacerlo siempre, pero los ejercicios que les demos siempre va a dar todo bien. Bueno, una vez que nosotros hemos rechazado la hipótesis nula, bueno, o sea, ¿cómo sería ese tema? Bueno, nosotros calculamos el estadístico F, definimos las zonas de rechazo al 5 o al 1%, y nos fijamos si el estadístico F cae en zona de aceptación, acá, o en zona de rechazo de la hipótesis nula.
cuanto más grande es el cociente es más probable que caiga en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando la diferencia real sea muy grande en relación al azar. Y cuanto más chica sea esta diferencia real y más grande el azar, el valor va a ir tendiendo hacia 1. O sea, va a ser más probable que caiga en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, si cae en zona de rechazo, vamos a rechazar la nula y vamos a decir que al menos uno de los tratamientos difiere de los demás. ¿Cuál era la nula? La nula es, ven, todos son iguales y la alternativa es que al menos uno difiere de los demás. Entonces, si la prueba F cae en la zona de aceptación, decimos que son todas iguales. Y si la prueba F cae en la zona de rechazo, decimos que al menos una de las medias es distinta de las demás. Y ahí termina el análisis de varianza. Al menos una de las medias es distinta de las demás, pero no es esa la respuesta que nosotros buscamos. Nosotros queremos saber cuál de las medias es distinta de las demás. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, voy a hacer otra prueba de hipótesis después del análisis de la varianza, que se llaman pruebas de comparaciones múltiples. Nosotros vamos a estudiar dos de esas pruebas. Esas las vamos a ver mañana en la clase. La prueba de Tukey y la prueba de Duncan. Hay muchas más. Nosotros solo vamos a ver esas dos que se usan muchísimo en la investigación y que nos van a permitir dilucidar cuál o cuáles de esas medias es diferente de las demás. Bueno, vamos a ver cómo sería una estructura de una tabla de datos para hacer un experimento de tipo completamente aleatorizado. Entonces nosotros lo que vamos a tener son los tratamientos, todas las mediciones que hicimos o las repeticiones de ese tratamiento, y vamos a tener un promedio para cada uno de esos tratamientos. Una vez que tengamos esos datos, nosotros vamos a construir la tabla de análisis de la varianza. Aquí están las fórmulas. En la clase de mañana vamos a ir resolviendo estas fórmulas paso a paso para que vean cómo se hace, y después lo vamos a hacer el mismo ejercicio en Infostat para que vean cómo Infostat nos genera esta tabla en una forma muy sencilla. Entonces veamos este ejemplo. El porcentaje de humedad relativa es determinante para el ataque de hongos en semilla. Para evaluar la susceptibilidad de las semillas de maní al ataque de un hongo, se realizó un ensayo en cámaras de cría con 3 porcentajes de humedad relativa diferentes: 70%, 80% y 90%. Esto que está acá son los tratamientos. O sea que hemos aplicado 3 tratamientos, donde cada uno es un porcentaje de humedad relativa. 5 observaciones fueron tomadas para cada porcentaje. Estas 5 que aparecen acá son las repeticiones del experimento. O sea, tenemos 3 tratamientos y tenemos 5 repeticiones. Entonces, ¿cuántas unidades experimentales tiene este experimento? Bueno, si hay 3 tratamientos repetidos 5 veces, hay un total de 15 unidades experimentales. Entonces, cuando tenemos los datos, nuestros datos van a venir así. ¿Ven? Tenemos los valores, estos son los tratamientos, y lo que está acá en el cuerpo de la tabla son los porcentajes de germinación que se dieron cuando la humedad relativa era 70, cuando la humedad relativa era 80 y cuando la humedad relativa es 90.
Bueno, esto que tenemos acá son los totales, o sea, las sumas. Si nosotros a esta cantidad la dividimos en 5, que son la cantidad de datos que tenemos, obtendríamos la media correspondiente a cada uno de los tratamientos. Y esto que está acá es la suma de todos los datos, ese 202. O sea, esta es la suma en este sentido. Y esta otra es la suma en este sentido de todos estos valores. Bueno, con esa nosotros calculamos todas las cantidades que van dentro de la tabla de análisis de la varianza. Bueno, la suma de cuadrados total, ¿cómo se calcula? Es la suma de cada uno de estos datos elevado al cuadrado. ¿Ven? 7 al cuadrado, 6 al cuadrado, 9 al cuadrado, hasta el último. Bueno, el último es 15, 21, 15, los dos últimos. Y le restamos esta cantidad se llama el factor de corrección. Eso se llama factor de corrección. Y ese factor de corrección, ¿cómo se calcula? Fíjense, mañana vamos a volver con más detalle a estos cálculos. Ahora como que les estoy haciendo una presentación, Factor de corrección se llama esto. ¿Y cómo se calcula? Es este total general, ven, el que está ahí, al cuadrado, dividido en 15. ¿Qué es ese 15? Es la multiplicación del número de tratamientos por el número de repeticiones. O sea, 3 por 5. O lo que es lo mismo decir, es la cantidad de datos que hay en el experimento. Ven, aquí hay 15 números. Bueno, esa cantidad de datos que hay es lo que va ahí. Bueno, y esto es lo que se llama la suma de cuadrados total. Ahora, nosotros sabíamos que la suma de cuadrados total se descompone en una parte que puede ser explicada por los tratamientos y una que no es explicada por los tratamientos. Esta suma de cuadrado entre tratamientos es lo mismo que decirle o llamarle suma de cuadrados de tratamientos, y la suma de cuadrados dentro de tratamientos es lo mismo que lo que llamamos suma de cuadrado del error. Bueno, ¿cómo calculamos la suma de cuadrado de los tratamientos? Para eso trabajamos con estos totales. ¿Ven? Es la suma de los totales de los tratamientos al cuadrado dividido en ¿qué? Esto que va acá es la cantidad de repeticiones que hay de cada tratamiento, que son 5. Y le restamos esta misma cantidad, que es el factor de corrección. Estas cantidades nunca pueden ser negativas. Nunca. Acá hay que tener mucho cuidado, chicos, con los cálculos, porque siempre pasa que les dan valores negativos. Por eso yo le aclaro que nunca da negativo. Estas fórmulas son bien crueles. Cualquier error que yo cometa en la aplicación de la fórmula me lleva enseguida a un valor negativo. Y el valor negativo nunca puede suceder, porque nosotros vamos a estimar varianzas con estos valores, y las varianzas nunca son negativas. Las varianzas pueden ser 0 o hasta infinito, pero negativas jamás. Y la suma de cuadrados del error, como habíamos dicho antes, que la suma de cuadrado total es la suma de estas dos. Si yo tengo la total y tengo la suma de cuadrado de tratamiento, bueno, la del error va a salir por diferencia entre esta y esta. La hago por diferencia. Bueno, con eso tengo la suma de cuadrado. Bueno, los grados de libertad, ¿cómo van a ser? Los de tratamiento es t-1. Si teníamos 3 tratamientos, va a haber 2 grados de libertad para tratamiento. La total
cómo se calcula. Es el número total de unidades experimentales que tenemos menos 1. En este caso dijimos que había 15 unidades experimentales, que corresponde a estos 15 datos que están acá adentro. O sea, hay 14 grados de libertad totales. Y estos de acá, los de grados de libertad del error, salen por diferencia. O sea, este va a ser 14 menos 2. Salen por diferencia. Porque la propiedad de aditividad también, que se aplica a la suma de cuadrados, también se puede demostrar que aplica a los grados de libertad. Entonces sale por diferencia. Una vez que tengo eso, saco los cuadrados medios, como esto dividido en esto y esto dividido en esto. Y esas son estas cantidades que están acá. Entonces sabemos que esta que está acá arriba es la diferencia real más el azar, y esta que está acá es el azar puro. Entonces el cociente de las dos da 21,91. ¿Cómo hago ahora para determinar si eso es significativo o no? Me voy a la tabla de la distribución F, que ya la hemos usado nosotros a esa tabla. En contraste de hipótesis es la misma. Recuerden que esa tabla tenemos una para el 5% de significación y otra para el 1% de significación. Si nosotros elegimos el 5%, bueno, sería esta la tabla que vamos a elegir. ¿Cómo entramos? En el numerador vamos a ingresar con los grados de libertad de tratamientos. Siempre va a ser así, siempre. Y acá vamos a ingresar con los grados de libertad del error. ¿De dónde sacamos el grado de libertad de tratamiento y del error? Bueno, de la tabla de análisis de la varianza. Volvamos a la tabla de análisis de la varianza. Ven, es que está el grado de libertad de tratamiento 2, con ese entro por las columnas. Grados de libertad del error en las filas 12, entonces entro por 2 y 12. Y el valor crítico es 3,89. O sea que lo que me está diciendo acá es que en la distribución F, la zona de rechazo de la hipótesis nula comienza en 3,89. Este valor que hemos calculado acá cae bien en la zona de rechazo, porque es muy grande ese valor. O sea que la componente sistemática, que es la diferencia real, es enorme en relación a lo que es el azar del experimento. Entonces, ese cociente tan alto nos está dando una fuerte evidencia de que hay una diferencia real entre tratamientos. Y eso nos va a conducir a rechazar la hipótesis nula de que todos los tratamientos son iguales estadísticamente. Bueno, después de eso, yo lo único que sé es que hay diferencia entre los tratamientos. Entonces vamos a construir un test que nos va a decir entre cuáles de esas medias están las diferencias. Bueno, este test de Tukey y el test de Duncan lo vamos a ver mañana en detalle cómo se lo construye. Una salida de Infostat para el análisis de este dato, de este experimento, sería esta. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana también. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Infostat, Infostat ya nos da la tabla directamente armada y nos da ya construida la tabla de diferencia entre las medias. Y ahí concluimos como siempre con el p-valor. Los valores acá coinciden con los que hemos calculado aquí a mano. Es la misma. Puede diferir en algún decimal. Eso siempre les va a suceder porque Infostat trabaja con números exactos. Nosotros siempre redondeamos cuando estamos trabajando con la calculadora. Y la respuesta se va a basar en el p-valor como siempre. Acá en este caso el p-valor es menor que 0,05
entonces rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y para ese gráfico, para este análisis, los gráficos de los residuales nos dan así, miren, ven, están los puntos a lo largo de la línea recta, lo cual nos indica que el supuesto de normalidad se verifica. Y acá vemos que la esperanza es 0 a través de esta línea y vemos que las regiones son de alturas similares, lo cual nos indica homogeneidad y de varianza, y no vemos esa forma de embudo. Hay un poquito, no, pero tiene que ser un embudo fuerte para que nosotros digamos que hay heterocedasticidad. Tiene que ser un embudo así, de este tipo. Esto es mínimo. Cuando eso pasa no hay ningún problema. Bueno, entonces para terminar, chicos, veamos cuáles son las ventajas del diseño completamente aleatorizado. Bueno, es fácil de implementar. Tiene el máximo número de grados de libertad para estimar el cuadrado medio del error experimental. Y si en el camino del experimento se nos muere un animal, se nos pierde una parcela, no va a tener problema. Por el contrario, tiene a su vez dos desventajas, que bueno, una es que requiere unidades experimentales homogéneas, como les dije al principio, y a veces las unidades experimentales no son homogéneas, pero hay soluciones para eso, o sea que no sería un gran problema. Y el otro problema que tiene es que si esas unidades experimentales tienen alguna fuente de variabilidad, este diseño no la va a controlar. Pero sí el diseño en bloques, que es el que vamos a ver en la semana que viene. Entonces, si bien son desventajas, no es que nos imposibilite realizar los experimentos. Sí vamos a poder, pero va a haber que usar otro diseño experimental. Bueno, chicos, con esto terminaría la clase de hoy.